Hechos capítulo 2, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios hoy en esta oportunidad, en este domingo tan especial donde celebramos el Pentecostés. Y ahí es donde proviene también la palabra pentecostales. ¿Cuántos son pentecostales aquí? Somos una iglesia pentecostal porque hace referencia a esta fecha tan especial del Pentecostés. Amén. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ¿cuántos encontraron? Versículo 1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno se les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y versículo 12 y 13, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Señor, gracias te damos una vez más por tu palabra. Meditamos, Señor, en tu incorruptible palabra, Señor. Bendice nuestra vida, nuestro corazón. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Que el momento que estemos compartiendo, Señor, y meditando en tu palabra, que tu fuego espiritual, tu fuego de poder venga a estar quemando este corazón para tomar grandes decisiones delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento. Hermanos, la palabra de Dios nos habla aquí que el Pentecostés viene de penta, ¿no? De 50 días después de la Pascua, era donde se llamó también la fiesta de las semanas, porque eran 7 semanas contando desde la Pascua judía, 7 semanas hasta llegar a la fecha del Pentecostés. Pentecostés marcaba para los judíos en aquella oportunidad la cosecha del trigo, la cosecha, varias cosechas, donde ellos llevaban al templo desde la época del tabernáculo. Y aquí en esta oportunidad al templo llevaban las primicias, los primeros frutos de la tierra, porque ellos cosechaban y llevaban lo mejor para Dios. Por lo tanto, esta era una de las 3 grandes fiestas donde los varones judíos eran obligados por parte de Dios para ir al templo a adorar a Dios. Estas 3 grandes fiestas anuales: la primera era la fiesta de la Pascua, la segunda era la fiesta del Pentecostés o fiesta de las semanas, y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos o las enramadas, donde ellos recordaban los 40 años que estuvieron allí en el desierto, en Egipto, y Dios así los sustentó. Pero la palabra de Dios aquí nos habla y nos describe que Jesús quedó después de su resurrección enseñando durante 40 días hasta su ascensión. Estaba transcurriendo ahí estos 50 días después de la Pascua.
Recuerden que Jesús murió en un viernes de Pascua y resucitó en un domingo. Por lo tanto, aquí Jesús quedó estos 40 días enseñando y se le apareció a muchos. Y dice la Biblia que en una oportunidad Jesús se le apareció hasta, si no me falla la memoria, como a 500 personas juntas. Y la palabra de Dios nos enseña en el capítulo 1 de Hechos. Tú puedes leer en tu casa. Vamos a leer juntos mejor. Desde el versículo 4, porque solo da la vuelta a la hoja, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que habían reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nos toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Jesús estaba a punto de ascender a su gloria, y Jesús había prometido mientras estaba en su ministerio terrenal que Él enviaría al Consolador, haciendo referencia al Espíritu Santo. Yo no os dejaré huérfanos, dice la palabra, pero les enviaré el Espíritu Santo. En Juan 14, 16 a 17 dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. O sea, podemos entender que en esta fecha tan especial del Pentecostés es el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesús, que enviaría al Consolador. ¿Y qué quiere decir este envío del Espíritu Santo? Es de que esta nueva alianza a partir de Jesús, este nuevo tiempo, la antigua alianza ya no vale más. Ahora hay una nueva alianza a través del cuerpo y de la sangre de Cristo Jesús. Perdón, me quedó todavía la tos de la gripe. Pero esta nueva alianza, ella es marcada por Dios mismo con nosotros. Señor Jesús estaba a punto de ascender a su gloria, pero Él dijo: yo no os voy a dejar solos. La cosa continúa. ¿Qué cosa es esa? El anuncio del reino de Dios continúa. Mi obra terrenal continúa a través de ustedes. Perdón, a través de la iglesia. Por eso, hermanos, cuando tú y yo entendemos que no somos simplemente cristianos que estamos ocupando un lugar en la iglesia, en un templo, cuando tú y yo entendemos que no somos solamente cristianos que debemos tener la fe suficiente para la salvación solamente, sino que debemos tener fe para que Dios nos use con poder en esta tierra, estamos entendiendo que tú y yo somos discípulos de Jesús y somos invitados por Jesús para seguir su obra. Hechos 1:8 dice: recibiréis poder para ser ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? Yo no puedo ser testigo de algo que yo no vi, que yo no experimenté, que yo no probé. Por eso, cuando yo soy testigo, yo hablo, yo enseño lo que he vivido. En una corte judicial nadie puede dar falso testimonio sobre un caso, sobre alguien, sobre algo que sucedió en un accidente de tránsito, por ejemplo. Alguien va a dar un falso testimonio. Temprano o tarde aquella mentira va a ser expuesta y va a ser descubierta, porque nuestro Dios es un Dios de verdad. Por lo tanto, yo hago esta referencia a lo judicial porque en lo espiritual, lo que tú y yo vivimos, seremos testigos. Amén. Lo que Dios hizo en mi vida, en tu vida, la transformación que Dios te está dando, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre áreas de tu vida, la victoria en tu familia, son cosas que tienes que ser testigos del Señor. Y nada más, nada menos es eso, es obra del Espíritu Santo
en tu vida y a través de tu vida. Porque Dios te llamó a ti y a mí para hacernos personas con el poder del Señor, para transformar vidas, para transformar corazones. No solamente para un momento tan lindo que es cuando recibimos la gloria de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando sentimos la gloria de Dios, sino que hay que bajar del monte e ir allá a la calle, ir a nuestro día a día y seguir testificando del poder, de la gracia y de la gloria del Señor. Amén. La orden de Jesús fue que seamos testigos. Ustedes van a recibir poder para ser testigos. Creyentes poderosos, ¿cuántos hay aquí? Ay, me preocupé ahora. Creyentes poderosos, ¿cuántos hay aquí? Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana. Quiero decirte que la experiencia que vemos aquí, que estos 120 hombres, sin contar las mujeres, Jesús dio la orden: quédense en Jerusalén hasta que de lo alto sean revestidos de poder. Y allí ellos estaban en el segundo piso de una casa, orando al Señor, cantando al Señor, en la espera de este momento, de este cumplimiento que el Señor había dicho. Y allí dice la Biblia, en Hechos capítulo 2 que hemos leído, palabra de Dios: cuando llegó el día del Pentecostés, o sea, la fiesta donde la gente de las semanas, donde la gente de todas partes del mundo estaban allí para celebrar al Señor. O sea, Dios es puntual en las fechas del calendario. Dios es puntual porque Él tiene sus propósitos hasta en los momentos que suceden las cosas en la Biblia. Por ejemplo, el mismísimo nacimiento de Jesús fue en un momento como en la teología se conoce como la plenitud de los tiempos. Era un momento donde el imperio romano dominaba el mundo, la mayor parte del mundo de la época. Había carreteras que se podía viajar para los apóstoles. Había viajes de barco para que ellos pudieran llevar el evangelio. Había una lengua en común que era el griego en aquella época entonces. O sea, había muchas características donde nos enseña que Jesús vino en el tiempo correcto en la historia de la humanidad. Por eso, hermano, hermana, el tiempo de Dios es perfecto en nuestras vidas, es perfecto en la palabra. Y el tiempo de Dios, para abrir un paréntesis aquí, es perfecto en las bendiciones y en las promesas que Él tiene en tu vida. Por lo tanto, no te quedes desesperado, desesperada, porque Dios va a cumplir su promesa. Aquí era una promesa que Jesús había dicho. Ellos estaban allá aproximadamente 10 días orando, clamando a Dios, y no venía la promesa. Quizás algunos desistieron, pero dice la Biblia que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. O sea, con un pensamiento, con una meta, con un objetivo. Y quiero decirte que esta palabra unánime es muy importante cuando tú y yo nos reunimos en la casa de Dios. Cuando tú y yo nos reunimos para estudiar, para meditar en la palabra de Dios. Cuando tú y yo nos reunimos para orar por alguien o por una situación. Porque la unanimidad, hay poder de decisión espiritual. Porque Dios bendice cuando estamos unánimes, sin peleas. Podemos tener diferencias, pero estamos con un único objetivo, que es lo que estamos aquí: adorar a nuestro Dios, buscar el poder del Espíritu Santo. ¿Hay unanimidad aquí, sí o no? Amén. Que Dios bendiga este corazón tu corazón delante de Él. La Biblia dice aquí que ellos estaban unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. No era un viento, pero fue un sonido muy fuerte que todos de la ciudad de Jerusalén, recuerda que todas partes del mundo estaban allí en Jerusalén, recuerda que todos escucharon y de repente dice aquí, al cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y esto era más o menos a las 9 de la mañana. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Un fenómeno espiritual estaba sucediendo allí. Se le apareció como lenguas de fuego sobre la cabeza de ellos. Y fueron todos llenos
del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y la Biblia nos enseña que allí, aquella gente que estaba allí de varias partes del mundo, escucharon este sonido, escucharon aquellas oraciones. Ellos estaban allí orando en lenguas diferentes, y estas lenguas eran escuchadas, eran entendidas por la gente que estaba allí. Gente de muy lejos, gente de más allá de Egipto, gente de la península de Iberia, gente de Mesopotamia, dice la Biblia. O sea, cuando vemos esta situación, este episodio bíblico, entendemos, hermanos, que Dios tiene un propósito en sus manifestaciones sobrenaturales. Dios tiene propósitos gloriosos en los dones que Él nos da a nosotros como iglesia del Señor. Ya en un rato vamos a hablar de los dones. Bueno, el sonido como de un viento nos habla aquí, hermanos, que quiere representar Dios llenando el templo, Dios llenando el lugar donde ellos estaban allí reunidos, porque dice que llenó el lugar donde ellos estaban reunidos. Cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo, el lugar también es lleno del poder, de la paz, de la gloria de Dios. Cuando tú entras en tu trabajo, en tu estudio, lleno del Espíritu Santo, los demonios tiemblan, las personas endemoniadas allí tiemblan. ¿Por qué? Porque hay algo diferente en tu vida, en tu manera de hablar. Solamente en tu presencia allí hay la presencia del Espíritu Santo, y hay la luz brillando en medio de la oscuridad, de las tinieblas espirituales. Entienda eso, hermano. Tengo una perspectiva espiritual que muchas veces cuando Satanás se levanta en estos lugares es porque él está muy enojado, porque tú estás brillando, porque tú estás lleno del poder de Dios, porque tú estás lleno de la gloria de Dios en tu vida. Y cuando tú hablas lleno del Espíritu Santo, una palabra de consuelo, de ánimo, una palabra de Dios a alguien necesitado, esta palabra tiene poder. Tiene poder, así como aquella piedra que alcanzó la frente de aquel gigante Goliat. Era una piedrecita que derribó a un gigante, que tiraba por un jovencito muy bajito, David. Pero el poder que estaba por detrás de aquella piedra fue lo suficiente para derribar a aquel gigante. El poder que hay detrás de tu palabra no son solamente tu manera de hablar, no es tu carisma, es el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios, cuando es hablada llena del Espíritu Santo por alguien lleno del Espíritu Santo, es poderosa. Hermano, hermana, cualquier pastor, ministro, quien sea, quien pueda decir que es el súper, cuando alguien que no tenga ningún cargo ministerial, pero es una mujer, es un hombre de oración, agarra un micrófono para orar, lleno del Espíritu Santo, para compartir un versículo lleno del Espíritu Santo, eso llega al corazón del ser humano. ¿Sabes por qué, hermanos? Cuando hablamos la palabra de Dios de la boca para afuera, eso va a llegar a los pensamientos del ser humano. Pero cuando hablamos llenos de la presencia de Dios, esto va a llegar a lo más íntimo del corazón del ser humano. Porque es palabra de Dios y porque está sazonada con el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el único que convence al pecador de su pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos están animados en buscar más de la gloria de Dios al escuchar estas palabras? ¿Cuántos aquí pueden sentirse animados en buscar, Señor, lléname, yo quiero este poder, bautízame con tu Espíritu Santo, yo quiero, Señor, este poder para testificar, yo quiero este poder, Señor, para ser usado por ti? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios aquí en esta oportunidad? Amén. Yo quiero ser usado por Dios, seguir siendo usado cada día más. La palabra aquí nos habla de las lenguas que aparecieron como de fuego. Habla aquí quizás un simbolismo de la purificación, porque el fuego es lo que purifica las impurezas del oro. Y las lenguas es como que si fuera la palabra de Dios que purifica, que transforma los corazones. Amén. Y cuando habla aquí que todos fueron llenos y hablaron en diferentes lenguas, ellos hablaron en esta oportunidad en lenguas extranjeras, porque ellos hablaban las maravillas de Dios. Fíjate en el versículo 8, dice así: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua, la que hemos nacido?
Y el versículo 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas lo que ellos hablaban, las maravillas de Dios. Hermanos, yo conozco testimonios de misioneros que al depararse en tribus indígenas donde no sabía el idioma y estaba lamentablemente en momentos muy difíciles, ellos comenzaron, sintieron en su corazón de comenzar a hablar en lenguas, y los indios entendían lo que estaba hablando, porque aquí entendemos que uno de los dones del Espíritu Santo que Dios reparte a la iglesia para edificación de la iglesia es el hablar en lenguas, la variedad de lenguas, la interpretación de lenguas, el don de sanidad. Vamos a abrir allí capítulo 1 Corintios, marque ahí en Hechos 2, pero abra tu Biblia en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. 1 Corintios 12 versículo 7. Primera Corintios 12:7 en adelante. 12:7. Primera Corintios 12:7. ¿Cuántos se encontraron? Amén. Dice así: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, no para decir, ¡ay, qué poderoso que yo soy! ¿Viste? Yo oro por la gente y sucede. Gloria a Dios por eso. Amén. Porque este es el objetivo. Amén. Pero dice así: pero porque a este es dada por el Espíritu lo que. ¿Cuál es el don aquí? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Y bueno, ese es un tema quizás para un momento especial para hablar sobre los dones. Pero palabra de sabiduría es aquella sabiduría sobrenatural que tú tienes en momentos difíciles, cuando estás quizás aconsejando a alguien o hablando. Es una palabra que la persona necesita escuchar y que viene de Dios. Vamos a ver que los dones espirituales, hermanos, ellos obraron en el ministerio de Jesús. Y un ejemplo del don de palabra de sabiduría fue cuando le trajeron a Jesús aquella mujer sorprendida en adulterio. Y no trajeron al hombre, los dos, dice la ley, que ellos tenían que ser apedreados por el adulterio. Pero trajeron a la mujer, ¿para qué? Para confrontar a Jesús, porque si coge el bicho pega, si fica el bicho come. Si Jesús diera alguna palabra, Jesús allí iba a quedar mal para Jesús. Pero aquí la palabra nos enseña que ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Que no tenga pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Muy bien, hermana. ¿Y eso no es palabra de sabiduría en un momento tan desafiador? Es un don espiritual que obró en la vida, en el ministerio terrenal de Jesús. Y este don, hermanos, Dios puede obrar en tu vida para bendecir vidas, para bendecir personas. Amén. Después, palabra de ciencia. Es conocer algo de alguna situación para resolver. Recuerda, hermanos, los dones del Espíritu no son para provecho humano, en un sentido de que las personas vengan a jactarse, sino que para la gloria de Dios. Después, ¿qué otro don es? Don de fe. Ah, pastor, pero yo tengo fe en Dios. Amén, todos tenemos fe. Pero esta fe es una fe, podemos decir, sobrenatural. Es una fe especial, es una fe que está fuera de lo común. Ah, pero la Biblia dice que los muertos resucitan, pero hay que tener fe para orar por un muerto y resucitar. No es cualquier uno, es un don espiritual que Dios da. Después, a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. El milagros está a cosas sobrenaturales para la gloria de Dios, no para darle el hombre, como siempre digo. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas, que fue lo que obró allí en aquella oportunidad de Pentecostés, donde la gente escuchaba que ellos hablaban en sus lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas, porque también dentro del don de lenguas, hermanos,
hay el don, o sea, dentro del que tiene el don de lenguas, también tiene el don, como dice la palabra de Dios, el que habla las lenguas celestiales, o sea, hablan cosas que el ser humano no entiende, y ni la propia persona, pero Dios la entiende, es para edificación de sí mismo. Y Pablo recomienda eso también allí en la iglesia de Corinto por la desorganización que había, a que oren en lenguas en la iglesia, pero que haya un intérprete. ¿Por qué? Porque muchos allí no entendían. Allí en 1 Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. O sea, es para la edificación propia el don de lenguas. Y cuando hablamos aquí también don de géneros de lenguas, es otro don también donde hay diversos tipos de lenguas, y donde el que interpreta lenguas es aquel que interpreta, el hermano o la hermana que está hablando, que está orando, ejerciendo aquel don delante de Dios, y quizás sea una palabra de Dios, una profecía o una palabra de consuelo. Y hermanos, los dones espirituales tienen que ser ejercidos dentro de la iglesia del Señor. Tú y yo debemos buscar los dones espirituales que leímos aquí. Yo te aconsejo, lee esta palabra de 1 Corintios 12 en tu casa y busca en oración. No te canses. Señor, dame el don de sanidad, Señor. Yo quiero orar por el enfermo y el enfermo ser sanado, Señor. ¿Cuántos quieren el don de sanidad? Hoy es un testimonio de lo que hoy estamos aquí. Muchos faltaron por enfermedad, por motivos de enfermedad, pero ¿cuántos quieren el don de sanidad en su vida? Oremos por los enfermos y que ellos sean sanados. Este es un don que es necesario en la iglesia, pero no pidas el don y al mismo tiempo, Dios no me da el don, Dios no me da. Pero ¿cuántas veces oraste por un enfermo? Pero ¿cuántas veces te atreviste a decir, hermano, puedo orar por ti? Estás enfermo, voy a orar por ti en este momento, en el nombre de Jesús. Y comienza a orar por la persona, comienza a ejercer, comienza a tomar decisiones delante de Dios. Y Dios, por la voluntad del Espíritu Santo, te va a dar los dones espirituales. Amén. Por eso, hermanos, hermanas, la palabra de Dios habla de manifestaciones, del principalmente que el don de hablar en lenguas o la variedad de lenguas. Pero una persona cuando es bautizada en el Espíritu Santo abre puertas para los dones espirituales. También puede ser un don de sanidad, puede ser un don de fe, puede ser un don espiritual que hemos leído aquí, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Por eso, hermano, busca los dones del Espíritu, busca el bautismo del Espíritu Santo en tu vida, porque eso es lo que la iglesia necesita, que nosotros somos pentecostales. La paloma significa Jesús bautiza en el Espíritu Santo. Hay muchos dentro de muchas líneas teológicas que creen que este bautismo de Hechos capítulo 2 fue solo para aquel momento. Muchos conservadores, pero nosotros creemos que en Hechos también se repitió. La Biblia dice que Pedro puso las manos, Pedro comenzó a hablar allí y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pedro preguntó, ¿ustedes conocen el bautismo del Espíritu Santo? Nosotros conocemos el bautismo de Juan. Y él comenzó a orar y las personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo. O sea, eso nos habla que después de este episodio, Dios siguió derramando de su poder a aquellos que estaban con corazones dispuestos y abiertos para su bautismo. Así que hay corazones abiertos aquí. Amén. Hay corazones dispuestos. Señor, yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de tu gloria. Los dones espirituales, hermanos, son habilidades sobrenaturales impartidas por el Espíritu Santo. Y que esto habla aquí, el motivo, volviendo para Hechos 2, el motivo de que cada uno escuchaba los discípulos allí hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua, nos habla aquí también, hermanos, nos enseña que simboliza el evangelio es para todos, para toda lengua, para toda nación. Amén. Por eso Dios lo estaba escondiendo en aquella oportunidad. Fue algo sobrenatural, pero fue solo para algunos. Yo dije, ¿qué está pasando allí? No, ellos escucharon hablar en su propia lengua lo que estaba pasando. Y esto nos enseña
que el amor de Dios, la gracia divina es para todos, así como llegó a ti y a mí. El poder de Dios es para todos, amén. Y cuando miramos y nos fijamos en el versículo 14 al 41, el discurso de Pedro que marcó el porqué del Pentecostés. Pedro allí comenzó a armar un discurso, a hablar delante de aquella gente las obras de Dios durante todo el Antiguo Testamento hasta llegar allí. Pedro no usó palabras humanas de él mismo, su propia vida, no. Pedro habló de qué? De la palabra de Dios. Y muchos creyeron allí, fueron bautizados. Por eso, hermano, hermana, cuando hablamos la palabra de Dios con poder, hay transformación de vidas, hay transformación de corazones, así como Dios hizo en tu vida y mi vida, y está haciendo y seguirá haciendo. Amén. Necesito de oración para sanidad, amén. ¿Quién está orando ahí por donde sanidad? Ore por el pastor, amén. Es así, hermanos, somos iglesia y delante de Dios somos todos iguales y necesitamos de oración. Hermanos, cuando vemos a Pedro en este discurso, no era un Pedro frustrado, no era un Pedro vengativo que cortó la oreja de Malco, allí el guardia del sacerdote, cuando fueron a prender a Jesús. No era aquel Pedro que dijo: Jesús, si vas a ser muerto, yo te voy a acompañar hasta el final, y negó a Jesús. No era aquel Pedro, era un Pedro restaurado, era un Pedro transformado, era un nuevo Pedro lleno del Espíritu Santo, que fue usado por Dios en aquel carácter medio complicado, pero aquel carácter complicado Dios transformó para ser usado para su gloria. Amén. Pero esta persona no hay manera. Dios puede hacer, Dios puede transformar. Amén. Por eso, hermanos, el porqué del bautismo del Espíritu Santo. Yo tengo muchas cosas para hablar que yo anoté aquí en el bosquejo, pero voy a saltar algunas. Pero el porqué del bautismo del Espíritu Santo es que la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, Él obra en los corazones, Él guía hacia la verdad. El fruto del Espíritu, que es amor, que está allá en Gálatas 5:22, amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. Con todas esas cosas no hay ley. Por eso, hermanos, debemos siempre buscar el poder de Dios en nuestras vidas. El propósito del cristiano en la tierra es ser lleno del Espíritu Santo, es abandonar el pecado. Amén. Gloria a Dios. Es buscar los dones de Dios para beneficio de otras personas y para la gloria de Dios. Es ser testigos conforme Hechos 1:8 y ser poderosos en hablar. La fundadora de nuestra iglesia, Aimee Semple McPherson, en una cierta oportunidad en su revista, ella dijo que Dios no necesita de buenos oradores. Es bueno la oratoria, pero Dios necesita de hombres simples y mujeres sencillas, llenos del Espíritu Santo, para hablar de su poder, para colocar la mano sobre un enfermo y este enfermo sea sanado, para hablar la palabra de Dios y vidas sean transformadas. Amén. Por eso, hermanos, también que cada día tú y yo podemos buscar este bautismo en el Espíritu Santo en la vida del cristiano. El Espíritu Santo trae convicción del pecado y también de la justicia de Cristo. Y el Espíritu Santo nos trae regeneración, transformación. Cada día somos mejores. El Espíritu Santo vive en nosotros porque somos su templo. El Espíritu Santo nos santifica. Es Dios habitando en nosotros. El Espíritu Santo nos da revestimiento del poder de Dios. Y para terminar, hermanos, el Espíritu Santo es una persona, es Dios. El Espíritu Santo es Dios y estuvo desde el principio, allá en la creación, estuvo desde allí en el bautismo de Jesús en forma de una paloma, y estuvo aquí en el Pentecostés y está hoy aquí en medio de nosotros y viviendo dentro de ti, dentro de mí. El Espíritu Santo, hermanos, por eso la Biblia dice: no apaguéis al Espíritu. Y hay cosas que nosotros podemos hacer en esta tierra y apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. Por eso, no blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que dice la Biblia que no hay perdón de pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo es toda aquella persona que conoce las obras de Dios, el cristiano que conoce la obra de Dios y aún así dice que no fue de Dios y se burla. Ojo. La blasfemia en el Espíritu Santo es el único pecado que no hay perdón, dice la Biblia. También hay cosas que
podemos entristecer el Espíritu Santo en nuestras vidas, resistir su poder. Es Dios querer hacer algo en tu vida, pero estás resistiendo por el materialismo, por los pensamientos antiguos o por la dureza de corazón. Deja que Dios te transforme. No resistas al poder de Dios. No resista por la falta de perdón. No resista la obra de Dios en tu vida. No resista la obra del Espíritu Santo en tu corazón. También, hermanos, cuando nosotros hacemos esas cosas, apagamos el poder de Dios en la vida del cristiano. Sí, podemos ser cristianos que calientan asientos de iglesia. Amén, gloria a Dios, que tiene la salvación ya garantizada por el Señor. Amén. Pero Dios quiere más de tu vida. Dios quiere más de mi vida. Dios quiere llenarnos y bautizarnos con su Espíritu para hacernos testigos, sernos llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos entendieron aquí lo que significa Pentecostés? Que fue una fiesta donde estaban reunidos muchos allí en Jerusalén, de todas partes del mundo. Pero en aquella oportunidad, Dios, que controla los tiempos, Dios hizo con que las personas que estaban allí, los 120, fueron llenos del Espíritu, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y ahí comenzó la iglesia a desparramarse por todo el mundo hasta llegar hoy en ti y en mí. Cruzó los siglos, cruzó eras, cruzó continentes, cruzó persecuciones, pero aquí sigue vivo el poder del Espíritu Santo obrando dentro de ti y dentro de mí. Amén. Vamos a orar en este momento. Yo quiero invitarte a que puedas ponerte de pie en el nombre de Jesús. Y puedes examinarte en tu vida, cómo está tu vida con Dios, cómo está ese termómetro espiritual que yo no puedo decir, solo Dios puede decir. Cómo está tu vida espiritual. ¿Eres bautizado en el Espíritu Santo? Si sí, gloria a Dios. Si tienes dones, comienza a ejercer estos dones. Pero si no eres bautizado en el Espíritu Santo, yo quiero invitarte a que ores. Señor, bautízame con tu poder. Señor, yo quiero más de ti. Señor, bautízame con tu poder. Que puedas cerrar tus ojos y que puedas decirle al Señor: Dios, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más, Señor, de tu poder sobre mi vida, de tu gloria sobre mi corazón, de tu poder, Señor, que me llena, que me regenera, que me bendice. Espíritu Santo de Dios, ven con tu gracia. Quiebra, Señor, toda maldición. Vamos, levanta tu voz al Señor. Levanta tu voz en oración y dile: Señor, bautízame con tu Espíritu. Señor, lléname con tu gloria. Lléname con tu gracia. Lléname con tu poder, Señor. Yo necesito, Señor. Lléname con tu poder, Espíritu Santo. Vamos, comienza a clamar al Señor y dile: Señor, yo necesito de ti. Hay una necesidad en mi corazón de ir más profundo en mi relación contigo, Señor. Hay una necesidad en mi corazón, Dios, de buscar más de ti, buscar más de tu gloria. Tu palabra nos enseña que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Señor, llénanos con tu poder. Dile: Jesús, lléname, Señor, con tu poder. Lléname con tu Espíritu, Señor. Muévete en mí, muévete en mi vida, muévete, Señor, en mi corazón. Señor, yo quiero transformación dentro de mí. Ayúdame a vencer, Señor, al pecado. Ayúdame a vencer diariamente. Pero yo necesito de ti, Señor. Yo necesito, Dios, de tu gloria. Yo necesito, Señor, que tú me llenes con tu poder, que me renueves. Señor, yo necesito, Señor, ser usado por ti. Yo quiero ser, Señor, una ofrenda de amor en tus manos, así como hemos cantado hoy al comienzo de este culto. Quiero ser, Señor, usado poderosamente para sanar vidas, sanar enfermedades, oh Dios, en el cuerpo, en el alma. Señor, dame dones de profecía, dones de lenguas, dones, palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Señor, dame don de milagros, don de fe. Dame, Señor Jesús, el don de interpretación de lengua, el don de variedad, Señor. Ayúdame, Señor, yo quiero más de ti.
Quiero más de tu gloria, quiero más de tu poder obrando en mi vida, Señor. Rompe toda obra del infierno, Señor, que se levante en contra de esta vida, que se levante en contra de esta persona, Señor, que está buscando intensamente de ti, Señor. Rompe toda obra del infierno, Señor, toda obra que impide, Señor Jesús, oh Señor, toda obra de pecado que impide, Señor, la manifestación de tu poder, Señor Jesús. Que haya vida, Señor, sobre este corazón. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos, dile a Jesús, yo quiero más. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Vamos, purifícame y lava mi vida, corazón, Señor, delante de ti, con tu poder, Señor, con tu poder. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ven sobre mí, Señor, más. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Sobre mí, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mi vida, Señor. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Vamos, dile con fe, muévete en mí, muévete. Quiero más, necesito. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Comienza a buscar a Dios, de Dios ahora los dones espirituales. Tú que eres bautizado en el Espíritu Santo, tú que no eres, comienza a buscar, Señor, bautízame, Señor, lléname con tu poder. Tú que estás lejos de la presencia de Dios, dile, Señor, renuévame, Señor, renuévame espiritualmente, renueva mi vida, lléname con tu fuego. Perdóname si yo he apagado el Espíritu. Tu palabra me enseña, Señor, no apaguéis al Espíritu. Señor, enséñame, Señor, a depender de ti, a depender de tu gracia, a depender de tu gloria. Oh, te adoramos. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de tu gracia en mí. Renueva mi vida, renueva mi corazón, renueva mi fe, renueva tu poder en mí. Más de ti, Señor. Muévete en mi vida, Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Oh Señor, necesito de ti. Necesito de ti, Jesús. Tan limitado soy. Ayúdame. Oh, ayúdame, Señor. Ven, Señor.
hermanos, cuando nosotros buscamos el bautismo del Espíritu Santo, no significa que no tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí tenemos, porque a partir del momento en que entregamos nuestra vida a Jesús, tenemos al Dios obrando en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo es el poder de Dios, es la puerta para esta nueva dimensión espiritual. Así como pasó en la vida de Pedro, un nuevo Pedro, un nuevo hombre, una nueva mujer. Tú tienes el Espíritu Santo, pero aquí estamos delante de Él. Señor, ayúdame. Oh, Señor. Oh, Dios. Te amo, Dios. Más de ti, Jesús. Vamos, entrégale a Él toda tu vida. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te amo, vamos, dile. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Vamos a orar por nuestras familias, amén. Vamos a orar por los que estamos aquí en nuestra cadena de oración, mi familia en el altar de Dios. Vamos a orar en este momento, clamando la misericordia de Dios sobre nuestro hogar, pidiendo que Dios pueda estar sanando, pueda estar renovando, restaurando nuestra familia en este momento. Dios bendice a cada familia, bendice a esta persona que está en esta cadena de oración, bendice este corazón en este momento, bendice esta familia, Señor. En el nombre de Jesús sea reprendida ahora toda obra de incredulidad, toda obra de rebeldía, toda obra, Señor, de orgullo espiritual, Señor. Señor, bendice esta familia, que haya reconciliación, que haya perdón, que haya el amor, Señor, y que haya, Señor, también tu presencia dentro de este hogar, que tú seas el principal dentro de este hogar. Señor, esta persona que hoy vino a orar por su casa, orar por su familia, Señor, buscar a ti, oh Dios, por su casa, bendice y honra la fe de esta persona en el nombre de Jesús. Oramos por nuestra familia que está enfermo, Señor. Si hay alguien enfermo en nuestra casa en este momento, Señor, renueva, trae sanidad, de enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús. Toda inflamación, toda infección, todo lo malo se va ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias a los que acompañaron hasta aquí. Que Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Personas que están aquí, que necesitan